Bienvenidos a Rock and Hammer TV, el talk show de geología con Guillermo Prados y Nahum Méndez. Y el día de hoy tenemos unos puntos muy interesantes y el primero de ellos será sobre la falta de alumnos en las aulas de tanto de bachiller como en las universidades. Pues un poco las opiniones, las formas que se pueden para abarcar este problema, cómo se puede solucionar. Y bueno, ¿qué os parece este tema? Una responsabilidad tremenda porque es como encuentra solución, sí que hay como ideas, ¿no? Ajá. Pero nos falta, yo creo, un representante metido dentro de lo que es la temática de la educación, ¿no? Para hablar de eso y, bueno, no sé si podemos hacer como de canales transmisores, pero bueno, una compañera nuestra que no ha podido venir aquí, que es Marta, pues nos hizo como 4 céntimos, ¿no? Del tema este de por qué podría ser una idea de por qué hay tan pocos alumnos que digamos que llegan, ¿no? a la geología. Ya yo creo, no sé, quizá Olaya, yo o algo que seamos a lo mejor las últimas que hayamos salido de la carrera, que ya yo hace 7 años, o sea que eso ya cuenta bastante, ya va contando bastante, que tenemos la experiencia esta de que yo al menos justo entré cuando había un cambio en el sistema de educación, esto del Plan Boloña y todas estas cosas, y ya, o sea, se notaba mucho como que a geología venía mucha gente que quería entrar en otras carreras y entraban en primero, que aquí en España, para la gente que lo está viendo desde Latinoamérica, todas las carreras científicas prácticamente tienen las mismas asignaturas en primero. Entonces, mucha gente acaba en geología porque quiere entrar a biología, pero su nota no es lo suficientemente alta y luego en segundo se pasan a biología, aunque yo conozco mucha gente que al final se ha quedado, ¿no? En geología, que es muy bonito también. Pero que hay un problema de esto y lo que nos decía nuestra compañera Marta era que aquí para entrar a la universidad se tienen que hacer unas pruebas, que son las pruebas de selectividad, y hay asignaturas que ponderan más, es decir, tienen más puntuación o ponderan menos. Y geología está dentro, digamos, de las que pondera menos o no pondera para muchas carreras. Entonces, lo que hace la gente es no coger geología, ¿no? La deja porque dices, bueno, claro, esto no me pondera o me pondera menos, y biología me pondera más, es normal que matemáticas o químicas o ciencias así muy potentes te ponderen más, pero, por ejemplo, estuve mirando la lista que nos pasó Marta y hay en humanidades, por ejemplo, en empresa, algo así, ponderaba biología un 0,2, pero geología no pondera ni siquiera. Biotecnología incluso, ¿no? También, sí. Sí, entonces te quedas así un poco, ¿qué está pasando? Y bueno, esto era lo que Marta nos transmitió un poquito, ¿no? Lo que dijo Marta básicamente es que geología... Ay, perdón. Que geología solo pondera 0,2 para estudiar geología. O sea, ni siquiera para biología o para ciencias ambientales. O sea, 0,2, que es lo máximo que puede ponderar una asignatura. Uy, perdón. El móvil. El directo. Cosas del directo, ¿no? Sí, es que me están rastreando del gobierno de Gran Bretaña por el viaje de Estados Unidos. que en otras carreras, en otras asignaturas, como por ejemplo biología, pondera 0,2 incluso en carreras que no tienen nada que ver. En cambio, geología solo pondera 0,2, que es el máximo para estudiar geología, ni siquiera para estudiar biología o ciencias del mar o ciencias ambientales, que son carreras súper relacionadas con la geología y que tienen muchísimo que ver. Entonces, eso, y bueno, ingenierías geológicas sí, evidentemente también pondera, pero entonces esa es la cuestión. Quizá hay gente que quiere estudiar biología, pero también le interesa la geología y como sabe que no le va a valer para selectividad, pues en lugar de cogerse geología en el instituto, pues decide cogerse química, porque sí que le pondera 0,2 en la selectividad. Sí, además entonces, son asignaturas que se quedan sin dar al final. Es que además estás en la adolescencia, bachillerato, no estás para cuentos, claro, no estás para cosas en plan... Sí. Fíjate que a mí me pasó lo contrario. Yo empecé con primero química y luego pasé a geología. O sea, hice el proceso inverso. Y es que realmente en bachiller aún no sabes lo que quieres, no sabes a qué carrera quieres estudiar o a qué te quieres dedicar. Yo creo que es fundamental. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que cogí geología en segundo bachiller y estábamos 7 personas en clase, mientras que física o química estábamos pues prácticamente en la clase entera.
Entonces, es lo que decís vosotras, habría que hacer un poco más de hincapié en el tema de ponderaciones, como bien dijo Marta, que fue un punto muy interesante bajo mi punto de vista, y hacer un poco más de fuerza en el tema de las ponderaciones para motivar a que la gente, los chicos jóvenes y chicas jóvenes, cojan geología, tanto en primero como en segundo bachiller, incluso en la ESO, y así pues al menos sepan de qué va esta ciencia, que no solo es una cosa de piedras, e incluso se motiven a tener un interés mucho mayor para estudiar esta carrera. Porque... por eso yo creo que, Guille, el problema o donde habría que ir a intentar solucionarlo sería más atrás, no solo en el bachillerato, y empezar por lo menos en la ESO. Yo creo que hay un problema que yo ya lo tenía hace 20 y tantos años cuando estaba en el instituto, hay un problema de orientación, sobre todo. Yo creo que en los institutos, hoy en día no lo sé, ahora cuando entre mi hijo empezaré a ver cómo están las cosas ahora, pero en aquella época cuando yo estudié prácticamente no te orientaban a nada, ¿no? Tú hacías el BUP, el COU y estudiabas lo que podías o lo que podías llegar o lo que fuera, lo que te apeteciera. Pero hay muy poca orientación y la gente, pues hay alguien que tiene vocación de lo que sea, ¿no? De la rama que sea, pero la mayoría de la gente está muy perdida. Entonces, claro, no puedes pensar que gente que no ha visto geología o muy poco en la ESO llega a un bachillerato y pretenda querer estudiar geología porque no lo conoce. Y no conozco 100% cómo está el tema ahora mismo, pero no sé si un poco por lo que me llega y por lo que he oído siempre, a lo mejor de los profesores de biología y geología el 80-85% son biólogos, ¿no? Sí. No quiere decir con eso que solo se dé biología, pero entiendo que al final un biólogo que sí, ¿no? Pero a lo mejor del temario, yo por lo menos algún caso que conozco sí que me han dicho biólogos, a ver, yo pues domino de lo mío, de biología y geología poco, lo dejo para el final y si llegamos bien y si no llegamos, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces, claro, eso es uno de los principales problemas. No digo que sea generalizado, habrá profesores de biología que les guste la geología, que en algún caso me lo han comentado, y intentan darla bien y qué tal. Pero yo creo que el gran problema es que desde la ESO, pues muy poca geología dan y no la pueden conocer. Yo alguna charla que da en bachillerato me han reconocido, y de hecho los profesores me han llevado o he ido a un colegio porque decían que geología no daban casi nada, teniendo asignaturas de biología y geología, y que por lo menos que viesen algo antes de acabar el instituto. Es un poco triste, ¿no? Es un poco triste, pero es la realidad que tenemos y por eso yo creo que hay que ir más atrás. Yo creo que no tiene fácil solución. No es una... Porque al final depende de los profesores, en este sentido. Yeah. Sí, incluso a lo mejor desde Geoda se podría meter un poco más de presión para el tema de... Bueno, habría que verlo cara al futuro. Es un tema muy complicado, desde luego, sin duda alguna, pero a lo mejor como institución, al final la Sociedad Geológica de España, se podría mirar... O sea, yo lo que iba a decir era que realmente, o sea, también hay muchos profesores que por no tienen ni material con el que enseñar, explicar, o el material que tienen en los libros mismamente está desfasado. Si ya están desfasados conceptos de biología, que es algo más potente en la temática, en el temario, ¿no? De geología también están las 4 cosas y suelen centrarse mucho pues, en lo más vistoso, que siempre son volcanes, tectónica de placas y terremotos, fósiles y ya está. Entonces, lo que sí que nosotros como comisión de la Sociedad Geológica queríamos hacer un poco también era poder tener un repositorio o un lugar donde alguien que diga, quiero algo para explicar cualquier cosa, pues cómo eran los mares hace 50 millones de años, pues puedo entrar ahí y dentro de todo el material que nosotros podamos tener y toda la gente que esté colaborando y esté metiendo material ahí, pues pueda decir, mira, pues voy a este sitio, esta persona es la que sabe de esto, la que hace vídeos, la que hace dibujos, la que hace charlas y así poder tener un material, ¿no? De todos estos divulgadores que ahora mismo están tan potentes a nivel de la habla hispana. Sí que es verdad que por mi experiencia en los institutos lo que pasa es lo de siempre, ¿no? Que la biología se deja para el primer bloque y luego hay un último bloque que nunca se llega en el tercer trimestre, que desgraciadamente es el bloque de la geología. ¿Ocurre esto porque los profesores son de biología o no? Yo creo que muchas veces lo que ocurre es que el temario, a lo mejor en biología, es muy extenso. Y eso hace que la geología, que muchas veces se puede dar rápidamente a caballo y tal, nunca se acabe, porque al final no se llega dando. Se pasa mucho tiempo repitiendo conceptos que a lo largo de todo el trayecto educativo de los chavales se ha dado
y luego al final lo único que hace es ampliarse curso a curso, por eso nunca se llega a la geología, porque al final hemos dado 7 veces el aparato digestivo, 7 veces el aparato circulatorio, 7 veces la célula, y cada vez hay más temas de eso, y cuando llegas a la parte de geología son las 2 últimas semanas de curso y ya no se puede dar, porque no hay tiempo, desgraciadamente, para eso tampoco. Sí. Yo, por ejemplo, cuando yo estudiaba, ya allá en el Pleistoceno, mi profesora de bachillerato era bióloga, pero le encantaba la geología muchísimo. Tuve una enorme suerte con ella y yo creo que acabé estudiando geología gracias a ella precisamente. Y me acuerdo que en primero de bachillerato ella lo que hacía era dar al revés. El primer trimestre lo dedicaba a geología porque decía, es lo que no vais a dar de normal, pues prefiero darlo para que ya tengáis una base, unos fundamentos, era lo primero que daba y luego ya se metía con la biología. Y claro, eso, el enfoque me parecía genial, porque es que lo que decimos, en parte el temario que tienen en bachillerato y ya también en la ESO y demás, es eso, es mucha biología, no es biología-geología, no es un 50-50, estamos hablando de que puede ser un 80-20 a veces. Entonces, claro, al final ahí la geología se queda como muy apartada y el problema no es de los profesores, es de los planes educativos que se hacen, que siempre la geología se le está dejando de lado y claro, a la larga, pues esa carencia se nota. Mucha gente termina el bachillerato de ciencias, no han cursado nada de geología, a pesar de que tiene una asignatura de biología y geología, por eso, porque la dejan al final, no se llega a dar y no tienen unos conocimientos mínimos de lo que hace la geología, de a qué se dedica, de qué estudia y claro, todo eso acaba repercutiendo, la gente no estudia porque no la conoce, se va retroalimentando y es la pescadilla que se muerde la cola. Es lo que siempre he pensado que estaba ocurriendo. Pero Nia también ha comentado una cosa muy importante, es el tema de un repositorio, ¿no? Cuando uno yo este año he tenido la oportunidad de analizar un montón de libros de texto, tanto de la ESO como de bachiller, en cuanto al temario de geología, y cuando uno se pone a leerlos y se pone a ver el contenido, no solamente el texto, sino los dibujos, se da cuenta de que el temario, pues desgraciadamente, es un temario que podría estar escrito hace 30 años. Y creo que necesitamos también encontrar la manera de que los contenidos de geología sigan renovándose, porque la geología cambia todas las semanas. Es una ciencia tan viva como la biología. Estamos acostumbrados a ver todos los días técnicas nuevas y medicina que va avanzando muy rápidamente y la geología también cambia. Quizá no de una manera tan explosiva como la biología, pero va cambiando y eso no se refleja en los contenidos. Y desgraciadamente muchísimas veces los libros que vemos son reciclaje y que al final eso hace que pierda también un poco el interés, ¿no? Porque aunque uno cuando se lee los planes educativos que salen pues publicados en los BOEs o en los boletines oficiales de las comunidades autónomas, ve que más o menos están muy bien desglosados y que contienen más o menos todo el temario que debería de darse en cada etapa educativa. Pero, sin embargo, cuando uno va a los libros de texto, muchísimas veces eso no se refleja y yo creo que muchísimas veces a las editoriales lo que les falta también es un poco de un buen asesoramiento científico y, sobre todo, ganas de actualizar esos contenidos, que la geología ha cambiado mucho, que no estamos en los tiempos de Newton, ya han pasado más de 200 años, ¿no? Es curioso porque yo, si en un libro de ciencias naturales o en una asignatura que fuera ciencias naturales en general, el libro debería empezar con la frase hace 4.500 millones de años y ya seguir, ¿sabes? Y ya seguir con cosas de geología, seguir con cosas de biología y con el hombre Entonces, es muy curioso porque es como que nos dejan para el final, pero el texto del principio debería ser hace 4.500 millones de años, tirar para adelante, ¿no? Entonces... Yo recuerdo, no sé si Óscar, que también que es así como un poco viejales como yo. Estamos iguales, ¿no? Mis libros de primero de BUP y tercero de BUP, que recuerdo que había de ciencias naturales, empezaban con geología. Los primeros 3 temas eran geología, empezaba con ese tema. Y luego había una asignatura en COU ya de geología. Pero yo recuerdo que empezábamos por ahí. No sé en qué momento, pues a lo mejor se ha cambiado ese temario y ya no se da al principio. Pero los libros yo los recuerdo que empezaban con temas de geología. Como comentabais antes, yo una de las cosas que creo es que para conseguir que hayan vocaciones en geología necesitas conocer la geología. Entonces, el gran problema es que si no se da, la gente no sabe qué es. Entonces, si no sabes qué es, nunca te vas a interesar por la geología. Con la divulgación que hacemos nosotros o desde otros ámbitos se puede
conseguir llamar la atención, pero yo creo que la gran divulgación siempre se hace en la escuela y en la escuela se tendrían que dar un mínimo de contenidos y un esfuerzo por parte del profesorado para dar ese contenido, pero es lo que estábamos hablando también, el sistema no te ayuda a veces a conseguir esos contenidos, pero sí que trasladar esa necesidad, porque si la gente no conoce, nunca se va a interesar y nunca va a llegar a estudiar, ¿no? Ese paso primero es el que nos impide que luego suba para arriba ese tipo de gente. Y luego, como estabais comentando, temas de recursos y tal, yo no soy profesor y no me dedico para nada a la educación, pero sí que me suenan campanas a menudo de que está la AEPEC, la Asociación de Estudios de Ciencia para la Tierra, donde ahí también, si hay algún tipo de profesorado que nos escucha, que sepa que ahí se puede dirigir y conseguir un poco de recursos didácticos en ese sentido. Pues sí, desde luego. Y aparte de lo que comentamos de hacer presión al sistema educativo, yo creo que también como divulgadores una herramienta muy potente que podemos utilizar es el llevar la geología al campo de la gente más joven, de los chavales más jóvenes. Al final son los videojuegos. Sí. Si yo, por ejemplo, en Geological Legacy he comenzado, bueno, ahora tengo un poco apartado el canal, pero he comenzado una serie que es el Minecraft, y el Minecraft es, por ejemplo, es un juego muy potente que juegan muchos chicos jóvenes y chicas, y tú puedes explicar un montón de aspectos de geología, incluso tienes un mod que es de geología. Y yo creo que como divulgadores, si consiguiéramos llevar esta ciencia al terreno de la gente más joven, sería un punto muy interesante para llevar, o sea, para darnos a conocer, dar a conocer esta ciencia, despertar esa curiosidad en gente que aún no sabe muy bien por dónde encauzar su camino. Y ya no solo videojuegos, sino otros aspectos. A lo mejor como hay, por ejemplo, aquí en Zaragoza, que hay 2 profesores que hacen charlas y demás en colegios, y lo que hacen es hacen interacciones, no es la típica explicación de geología, sino lo que hacen es hacer juegos con los críos, hacer cosas de criminalística, pues mira, si el criminal lleva arcilla en el zapato, proviene de aquí, y hacen juegos interactivos. Entonces, yo creo que también es un punto donde se podría enfocar el camino de la divulgación en el futuro. Sí, sí, totalmente. O sea, yo veo que también nos estamos basando muchísimas veces en la enseñanza en plan a rajatabla, ¿no? Memorizar, de si tú coge esto y eso, memorizas este examen o apréndete estas cualidades de minerales, de no sé qué, cuando yo desde mi punto de vista, que lo enfoco desde el entretenimiento, como lo estás diciendo tú, pues me encanta coger, explicar una historia y de repente que hay por ahí geología por detrás o que la protagonista es muy importante, por ejemplo, tener protagonistas. Cuando no, o sea, muchos estamos aquí porque a lo mejor hemos visto Jurassic Park y de repente hemos querido ser geólogos o la del monte del volcán. Dante's Peak, pues... pues Germán entonces, y yo creo que no hemos hecho esto. No, pero me refiero a que el entretenimiento es casi tan importante como la educación a rajatabla, porque todos estamos consumiendo series, películas y demás. Y tener unos ejemplos ahí que digas, tienes una protagonista que es geóloga y mola mogollón y, joder, y es como cuando la gente veía House y quería ser doctor. ¿Cuántos doctores no han salido de House, sabes? Entonces el entretenimiento es muy importante y desde la divulgación yo creo que es una labor que tenemos ahí que potenciar bastante. Videojuegos, cómic, series, películas. Sí. Entre todos, por ejemplo, todo tipo de divulgación. ¿Cuántas geólogas o geólogos conocéis en películas que no sea una persona que está medio pirada, medio loca? O que se muere, o que muere al principio de la película. Muy poca. No hay personajes de geólogos, yo creo, que estén muy bien representados en el cine. Casi todos acaban mal o realmente están mal de la cabeza. Y yo creo que eso tampoco ayuda mucho. House, pues tendría sus problemas, pero resolvía cosas. Los geólogos en el cine, la verdad es que lo tenemos bastante mal. También resuelve. Dante's Peak, que sí que es como refleja bastante bien el trabajo del vulcanólogo, las demás, joder, el geólogo de Atlantis. Bueno, si solamente tenéis que ver películas como, por ejemplo, Megafalla, que quien no la haya visto se la recomiendo, y veréis quién hace el papel de geóloga y cómo es de increíble el papel que hace un geólogo en su día a día, ¿no? Cosas así. Yo creo que eso hace que nuestra profesión pues quede un poco en segundo plano y que la gente realmente, aparte de la divulgación y de la docencia, no sepa lo que hacemos porque no estamos representados en ningún sitio. Nos falta esa visibilidad que tienen otras muchísimas profesiones.
Por aquí alguien en el chat ha hecho referencia a Big Bang. Big Bang Theory ha hecho también, mucho ¿verdad? daño, muchísimo daño a la Muchísimo. profesión del geólogo y Sí, de sí. la geóloga. Sí, Muchísimo. También hace falta, yo creo, presencia en los medios de comunicación. Porque siempre cuando pasa algo de lo que sea, sale un biólogo, sale un astrónomo, sale un físico. En cambio, tenemos todos los días noticias de geología, que si una inundación aquí, que si una erupción allá, que si un terremoto en Granada. Y pocas veces salen geólogos. Algunas veces salen, pero tampoco se les da, yo creo, el protagonismo que se merecen. Quizá pone ahí científico del Instituto Sismológico de Granada, pero no pone geólogo. Ni nadie sabe exactamente qué es lo que hace el geólogo más allá de decir, sí, ha habido terremotos, vale. Y yo creo que otras profesiones están mucho mejor representadas en los medios, se las invita a las charlas, a los debates, a los no sé qué, y geólogos nunca se ven. Nunca se ven o incluso a veces sale una noticia que es relacionada a geología y en lugar de salir un geólogo sale un cartógrafo. Sí. Porque o el caso paradigmático del... Perdona, el caso paradigmático de las lluvias torrenciales, ¿no? O de los terremotos, que como en televisión hay un apartado que es el tiempo, pues esos temas se tratan en la sección del tiempo, o si se tratan en secciones de dentro del Telenoticias, se conecta con la persona del tiempo. Cuando el otro día un geólogo lo resumía muy bien, el autor de un blog de Camp, que es un geólogo que hace divulgación en catalán, lo comentaba, decía, los físicos tienen los conocimientos de lo que pasa en la atmósfera y cuando empieza a caer el agua, pero todos lo que son los procesos de las avenidas y esto, tenemos más competencia los geólogos y otros ingenieros geólogos y otro tipo de personas que no el físico que está explicando ese tema. Entonces, lo que está en el aire sí es de ellos, pero cuando ya cae la gota al agua y empieza a correr, tendrían que consultar con un geólogo o un experto en ese tema. Pero como tienen a mano esa persona que es el referente en temas científicos de la casa, pues siempre aparece él, ¿no? Un científico, que todo el mundo sabe que sabe. Un científico sabe de todo. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con lo del el Mar Menor, que todo el mundo está, los meteorólogos otra vez, no se entiende muy bien qué está pasando, pero yo sí que he visto hace poco una entrevista en un canal de Murcia, creo que es, donde ha ido un hidrogeólogo y ha estado explicando, José Luis García Arostegui creo que era, y lo explicaba genial y dices, es que es eso, es lo que estamos diciendo, no estamos infrarrepresentados en los medios, en el cine. Yo, por ejemplo, mira, el blog mío, el de Hombre Geológico, nació cuando yo estaba haciendo el máster porque tuve una charla con unos profesores y me acuerdo que una profesora que tenía, que era bióloga y geóloga, tenía las dos carreras, me comentaba que el problema que tenía la geología, o uno de los que ella veía, era que nos faltaba una figura como fue para la biología en España Félix Rodríguez de la Fuente. Decía, es que en geología nos falta un Félix Rodríguez de la Fuente que acerque la geología a la gente, que vea y diga, ostras, que esto mola. Pues claro, la biología, como se suele decir, yo cuando trabajé en unas salas de la naturaleza, decíamos, es que los animales en el taller de biología, pues los animales se venden solos. Tienes que ser muy malo para no llegar a los niños con él tratando tema de animales, pero la geología tienes que venderla más porque ya de primeras no la conocen y luego los niños se la explicas, salen del aula encantados, salen diciendo, no, yo quiero seguir más de geología. Yo me acuerdo que en esas aulas salíamos luego una marcha y los niños venían todos cargados de piedras que habían cogido por el camino y todos a mí, Dani, y esta piedra, y era una pasada porque ellos tienen interés. Lo que pasa es que no conocen lo que hace la geología. Y ahí mira que tienen yo como mínimo, y no sé si a Germán le pasa con los chavalines, cuando estás en épocas preescolares, se saben mejor los dinosaurios que nosotros. O yo me vienen niños que dicen, hostia, mira, un Parabaptobom, y digo, hostia, ya no me acordaba yo que existía este. O sea que el interés en algún momento lo han tenido. Sí. Y lo tienen muy fuerte, porque los dinosaurios y las aulas de parvulitos, no sé cómo decís, y minerales son muy fuertes, son muy potentes para las criaturas. Pero llega un momento que se desconecta, quizás lo que decía Nia, se pierde, no tenemos el referente, o Daniel, perdona, no teníamos el referente y eso hace que se diluya ese interés previo que tenían. Pero respecto a otras ciencias, yo cuando estoy en la escuela, los chavalines de parvulitos no se saben
ninguna planta. No se sabe ninguna ley de la gravitación. En cambio, se saben perfectamente los dinosaurios. O sea que ahí tenemos una cosita donde podemos tirar. Lo que pasa que, como decíais, no hay referentes y luego eso se pierde. El problema ahí... Ay, perdona. Que a lo mejor uno de los problemas principales sea eso, es un paralelismo, por ejemplo, con la creatividad, ¿no? Cuando somos niños, cuando somos pequeños, tenemos mucha creatividad, inventamos cosas, cuentos, amigos invisibles, y la geología y todo lo relacionado le pasa lo mismo. Cuando somos niños o cuando son niños están muy interesados en volcanes, en dinosaurios y en rocas, porque para ellos una roca que para un adulto no vale nada, tiene vida y explica cosas. Y eso se va perdiendo con los años, igual que la creatividad. Por eso a veces es como que el paralelismo de que los geólogos son niños que han continuado con esa esencia de me gusta una piedra porque es una piedra. Entonces eso yo creo que tenemos que hacer más una labor. En los niños está muy bien, a los niños les entra perfectamente también la geología. Hay que seguir divulgando para los niños y todo lo demás. Pero hay un momento que es la adolescencia, que es muy potente porque es como... Estamos creciendo, están llegando inputs de todos lados, solo queremos salir de fiesta y tal, no tenemos referentes de nada y es ese momento en el que nos deja de interesar y es el momentos en el que vamos perdiendo la creatividad y se va perdiendo el interés por las cosas muertas, por la geología, ¿no? Entonces, y se va ganando en cosas importantes que son otras ciencias, como saber la ley de Newton, ¿sabes? Entonces... Bueno. Pero lo que dice Dani es muy interesante porque si tenemos un referente, por ejemplo, como si fuera el Callejas, que explica montaña, pero si explicara no solo la belleza de los paisajes, sino también de cómo se ha formado, que al final es la geología, o sea, no solo son piedras fósiles minerales, también son unos procesos de saber, ostras, pues subo al monte perdido, aquí se han formado unos pliegues, tal, y ya te pones lo que, como yo digo yo, las gafas de geólogo, y ya ves todos esos procesos, ya ves que no son líneas, son estratos y demás. Si hubiera un referente que explicara montaña, que es algo muy atractivo en la sociedad, y explicara cómo se han formado, si juntaran esos dos conceptos y se formara un referente, yo creo que sería súper interesante. Aparte de paleontología, mineralogía, que son incluso a lo mejor vulcanología y sísmica. Y yo creo que allí el hilo conductor de esto que hablamos desde que somos pequeñitos y tenemos, digamos, ese interés por la geología sin saber ni siquiera qué es geología, hasta, digamos, que tenemos ya la edad suficiente como para pensar a qué nos queremos dedicar. Yo creo que el hilo conductor ahí lo tienen fundamentalmente los profesores. O sea, que sean capaces los profesores de extraer esa creatividad y ese interés que tienen los niños pequeños y decirles, mirad, esto es una ciencia que es de esta forma. Yo creo que al final es fundamental, porque si a mí siempre me gustaron los riesgos geológicos, desde que era muy chiquitita. Pero ni mis padres sabían lo que era la geología, ni el geólogo, ni el trabajo del geólogo, ni nada. Hasta que yo no llegué a un profesor de instituto que nos puso un documental sobre riesgos geológicos en el que salían geólogos hablando del trabajo de los geólogos y tal, yo no pensé, ¡hala! Hay una profesión de esto. O sea, yo no sabía que existía esa profesión. Entonces yo creo que al final es fundamental. Si queremos que la gente se interese por la geología, es fundamental que los profesores sean los que cojan estas, digamos... intereses que tienen los niños y les digan, esto puede ser algo a lo que te puedes dedicar en un futuro. Y yo eso lo he visto, claro, en compañeros míos de carrera, institutos donde el profesor era geólogo o una persona muy interesada por la geología, había 2 o 3 del mismo instituto, en mi misma clase. En cambio, los demás, gente que habíamos tenido, digamos, que veníamos de profesores de institutos donde no había profesores geólogos, solo éramos como el loco de la clase que quería dedicar a las piedras, ¿no? Pero en los institutos en los que había un geólogo, todos los años entraban 2, 3 o 4 personas del mismo instituto. Eso dice bastante. Sí, pero ojo, que estamos también en un proceso de cambio que, por ejemplo, en la plataforma Twitch, los chavales van a institutos, a colegios y demás y pues hacen sus lecciones, pero también están deseando llegar a casa para ver a Auronplay, a Ibai. Pues si hubiera una persona así que jugara videojuegos y encima explicara geología o ciencias de la Tierra, a lo mejor cambiar el nombre de geología, si a lo mejor la gente se asocia mucho geología a piedras, ciencias de la Tierra y del universo, por ejemplo, que el universo también es una disciplina que atrae mucho a la gente. Entonces, yo creo que también desde la divulgación se puede hacer mucho. Lo único que también es cierto que tampoco hay divulgadores, como por ejemplo en química y en física, que hay personas que tienen millones de seguidores. En geología no tenemos
ningún divulgador, tenemos divulgadores que son buenísimos como los que hay aquí presentes, pero no tenemos ninguno que sea tan puntero como por ejemplo a lo mejor en química, física, que yo creo que tenemos ahí, estamos haciendo divulgación, estamos avanzando rápidamente, pero que yo creo que también es una buena herramienta todo el tema de divulgación, aparte de los profesores. Pero sí, bueno, lo que dices sin ningún tipo de duda es muy importante también los profesores. Pero necesitamos ese nexo también. Sí, sin duda. Si los chavales no saben lo que es la geología, no les interesa, no van a buscar nuestros canales, no van a buscar nuestra divulgación. Yo es algo que he visto desde que me he interesado por el tema de la divulgación. Casi todo a lo que conseguimos llegar o son gente que ya es geóloga o que está muy enfocado en la geología. No llegamos a gente nueva. Para llegar a gente nueva y a chavales nuevos tenemos que tener ese nexo con los profesores. O sea, tenemos que haya alguien dentro de, digamos, la gente que tiene el contacto con los niños que digan, existe este canal de YouTube, esta chica que hace cómics, lo que sea, esta retransmisión de Twitch. Que alguien que les diga, esto existe. Porque si no... En educación primaria, perdona, yo creo que en los 6 años que están en educación primaria hasta los 12, yo creo que no oyen la palabra geología en toda esa educación. De hecho, los conceptos que dan los dan en ciencias sociales. Ni siquiera están en ciencias naturales o tal. Entonces, yo creo que se plantan ahí en el instituto sin ni siquiera... tengo una asignatura de biología y geología. A lo mejor no saben ni lo que es la geología. A lo mejor han escuchado geografía, pero geología, por lo menos por la experiencia que tengo con mis críos, es así, entonces es muy complicado. Yo voy a poner un poquito el punto de esperanza de la charla porque yo creo que estamos en un momento muy bonito y que creo que va a llegar a un punto dorado de la divulgación de la geología, porque con todos los medios que tenemos y todo lo que está pasando, muchos profesores escriben diciendo, pues puedo utilizar tu contenido, niños que estaban intentando decidirse si querían estudiar geología y te vienen y te dicen, ay, estaba indecisa o indeciso y gracias a ver, es que tus stories, y dices, mis stories son una tontería a lo mejor para mí, pero para esa gente es algo súper importante ver que una persona que se está dedicando a algo que no tienes a lo mejor referentes, dices, ostras, pues esta persona va al campo, viaja, te explica que aquí había un mar, que aquí ya no había una montaña antes sino una cuenca, entonces que yo creo que estamos en un momento muy bonito y que si vamos ahí picando con el martillo un poquito cada vez más, igual que vosotros que estáis comenzando este programa, que seguramente va a ser pues algo más bonito que se está agregando a eso, yo creo que es que de aquí a lo mejor a un año vemos que esto está despegando, ¿no? Y que está haciendo ahí sus frutos.